Hola, bienvenidos a otro episodio de Coffees and Stories. Yo soy Laura y hoy estoy con una invitada muy especial, una mujer bastante trabajadora, una mujer muy berraca, como diríamos nosotros. Estoy con Milena. Hola Milena, ¿cómo estás? Hola Laurita, buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar con nosotros aquí hoy. Gracias Laurita, la verdad es que es un placer para mí que me hubieses escogido para compartir esta historia contigo. Gracias. Para empezar, ¿cómo quisieras presentarte? ¿Quién eres? ¿De dónde eres? Mejor dicho, ¿cómo te quieras presentar a la gente que te está viendo? Bueno, para quienes no me conocen, ¿quién es Milena? Milena Ortiz es una mujer que siempre ha querido lo mejor para ella y para sus seres queridos. Es una mujer soñadora, carismática, risueña, trabajadora inmensamente y que siempre ha sido fiel creedora de que en esta vida venimos para realmente tener todo lo que queremos y merecemos. Fuiste mamá joven, muy joven diría yo. Yo fui mamá a los 30 y me costó. Tú fuiste mamá a los 17, 18 años. ¿Qué se te pasaba por la cabeza en esa época? No sé si tuviste miedo al contarle a tu familia, pensar en qué iba a pasar con tu vida. ¿Cómo fue ese momento en el que te das cuenta que estás embarazada? Bueno, Mila, la verdad es que, como te estaba diciendo hace un momento, cuando yo supe que estaba embarazada a mis casi 18 años, fue duro, pero no fue duro por mí. O sea, yo trabajo desde que tengo 14 años de edad, porque como te digo, desde muy chiquitica me ha gustado ser súper independiente y tener mis cosas. Entonces, cuando yo quedé embarazada, yo ya estudiaba, trabajaba, era súper independiente, ayudaba a mi mamá en casa. Pero cuando me entero que estaba embarazada realmente fue duro no por mí, ¿sabes? Sino por mi mamá, porque como te decía, mi hermana quedó embarazada a los 14, 15 años aproximadamente. Entonces resulta que Mile pues era la típica esperanza de que mi hija sí va a sacar la cara, ¿no? O sea, mi hija va a ser profesional, va a hacer su carrera, Y la verdad, pensar en tener que darle esa noticia a mi mamá fue bastante dolorosa, porque, como te digo, disfruté mi vida desde muy chiquita y cuando supe que estaba embarazada no me dio duro el llegar a ser mamá, sino me dio duro el decepcionar a mi mamá. ¿Y cómo lo tomó ella? Mal. Fue súper duro. Mi mamá viene de una crianza pues donde la verdad es de un temperamento fuerte. Mi mami, cuando mi hermana quedó embarazada, pues ella la sacó de la casa, que se hiciese responsable con el padre de su hijo, conmigo igual. Me dijo como que, o sea, estás embarazada, sé responsable, habla con el papá de tu hija y te me vas de la casa. Fue durísimo, no te lo voy a negar, fue durísimo, pero para hacer paréntesis y un poco rápida esa historia, te puedo decir que hoy día le agradezco a mi mamá que no me hubiese alcahueteado el tal vez, como hacen algunos padres que con el amor de ser padres te dejan en la casa y terminan criando a tus hijos y te quitan obligaciones como padres que eres de tus hijos. Porque yo siento que hoy por hoy la mujer tan responsable, tan hacedora de mis hijos, porque yo soy 100% responsable de mis hijos, te puedo decir que se lo debo a que mi mamá me hubiese empujado a que, bueno, quedaste embarazada, adiós, hazte responsable de lo que pasó y mira a ver qué vas a hacer con tu vida ahora sí en serio, ¿sí? Porque una cosa es tú ser responsable con tu vida sin hijos y otra cosa es con un bebé de por medio, obviamente. Nace Isa. ¿Cómo fue ese impacto, la llegada de Isa a tu vida? Bueno, la verdad, pocas veces hablo de esto. Cuando Isa nace, yo en ese momento ya no tenía nada con el padre de mi hija. Realmente cuando yo quedo embarazada me dicen que la niña pues tiene ciertas condiciones las cuales no sabía que venía. Obviamente en la gestación, y eso fue súper doloroso, Tuve que volver a vivir con el padre de mi hija, obviamente porque mi mami trabajaba, no me podía cuidar en dieta. Isabela vivió sus primeros 3, 4 meses en una UCI. Entonces imagínate pasar un proceso donde tu hija está mal de salud, donde el padre de tu hija está en una relación con otra persona y tú viviendo con el padre de tu hija. Pero siento que todo lo veo de buen pro y siento que hoy por hoy, aunque no fue fácil, fue doloroso, mi mayor foco fue sacar a Isa adelante. Jamás limité a mi hija, jamás la vi con una discapacidad y siento que hoy por hoy eso es lo que ha hecho gran parte de la Milena que tú ves aquí enfrente. Una Milena con mucho carácter,
una Milena que nunca se ha rendido, una Milena que un día se dijo que su hija no tenía ninguna discapacidad y que su hija iba a ser una niña con todas las capacidades de poder llegar a tener una vida normal, y siento que lo estoy logrando y siento que lo he hecho. ¿Qué diagnóstico le dieron a Isa? Cuando Isa nace, lo primero que me dicen es, mamá, tu hija viene con una condición especial, tuvo hipoxia, o sea, asfixia no especificada, viene con cataratas, la niña viene con una condición un poco difícil. Y oh sorpresa que Isa nació con pie chapín. En el tema de la asfixia no especificada, lo que me decían era que posiblemente Isa podía llegar a ser una niña pues tipo vegetal, porque obviamente su cerebro no se oxigena, mueren muchas neuronas en el momento del nacimiento, y pues ya te imaginarás, ¿no? Era súper frustrante cada vez que yo dejaba a mi hija en la Mediláser, porque es como que el médico te decía, mamá, dale un beso a tu hija, despídete de tu hija porque cualquier cosa puede pasar. Y yo creo que para una mamá, o sea, uno tener que despedirse de su hijo, o sea, te lo juro, yo me salía de esa clínica y la demora era que amaneciera para yo llegar, porque yo decía, Dios mío, no me la quites, no me la quites, no me la quites, no me la quites. Y yo recuerdo tanto a Lau que yo le decía a Dios, no me la quites, o sea, yo no sé qué historia o qué proceso tenga que vivir con mi hija, pero yo quiero hacerme responsable de ella, claro. No me la quites. Y hoy por hoy yo digo, Lau, mi hija ha sido mi maestra en todo sentido. O sea, dicen que en la vida tú tienes dos tipos de hijos, los hijos oasis y tus maestros, ¿sí? Y tus hijos oasis son esos niños que tú les dices, aquí, acá están, sí, sí señora, no, no señora. Y los hijos maestros son esos hijos que te autoexigen en la crianza de uno, en aprender o sea, para mí, si tú me dices, yo creo que Isabela es el eje de todo en mi vida, su enfermedad, las condiciones de salud, todo lo que viví con ella, porque vuelvo y te digo, no fue fácil todo este tema. Y si tú tienes hijos con discapacidad y si en muchos momentos te has sentido sola, sientes que es difícil, sientes que no puedes, o sea, sí se puede. ¿A los cuántos años llega Samuel? Uy, Samuel llega 2 años y medio después a mi vida. Yo estaba pues, el embarazo de Samuel sí fue traumático para mí, porque yo ya sabía lo que era ser madre y era una responsabilidad muy grande, es una responsabilidad muy grande, y sobre todo con una niña en condiciones especiales. Te lo juro, yo lloraba, yo no quería. Uno, porque yo, te voy a ser muy sincera, no tenía una relación en ese momento con el padre de mi hijo. Nosotros éramos amigos, nos conocíamos, compartíamos, y oh sorpresa cuando resulté embarazada. Fue súper traumático para mí porque, como te digo, se supone que Mire no tenía una relación estable con nadie. Mire tenía una niña en una condición especial y yo decía, Dios mío, no puede ser. O sea, no. También era la carga pues de la sociedad, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿Sabes? No tanto el que van a decir los demás. Vuelve y juega mi mamá. Mi mamá por segunda vez me había extendido su mano, ¿sí? Yo volví a estudiar y Milena viene y sale otra vez embarazada. O sea, mira que nosotros a veces juzgamos a nuestros padres, pero nosotros no nos sentimos capaces de ver todo lo que nuestros padres hacen por nosotros. Yo sí pensaba mucho en mi mamá y yo decía, Dios mío, ¿qué le voy a decir a mi mamá? ¿Otra vez? O sea, ¿otra vez? O sea, se los juro, ¿otra vez? Pero cuando llega Samuel a mi vida, pues Samuel no viene solo. Realmente el padre de Samu en ese momento fue supremamente responsable, se hizo responsable de todo. Samu llega a mi vida para convertirse en el amor más grande de mi vida en cuanto a un ser masculino, ¿sí? O sea, yo siempre digo que nosotros como padres estamos para formar a nuestros hijos para esa persona que queremos, porque es que si tú quieres a alguien bien para tus hijos, tú formas tus hijos para ello. Pero no es difícil, ¿sabes, Lau? No es, ¿cómo te digo? O sea, no es difícil una crianza cuando estás acompañada. Por ejemplo, tú tienes tu esposo, tienes tus hijos, tienes tu hijo,
Pero cuando en mi caso obviamente hay una ruptura nuevamente con el padre de mi hijo ya 4 o 5 años después y Mile queda soltera con 2 niños de diferentes padres, no es fácil. ¿Cómo fue ese proceso? Porque, listo, ruptura, además de todo el duelo emocional que tuviste que hacer, estás criando 2 niños sola, además de la parte económica, está pues la parte emocional. A ellos les hacía falta ese rol masculino, ese rol paterno. Isa, con su discapacidad, las complicaciones que pudo tener, ¿cómo lidiabas con todo? Con sacarlos adelante, proveer económicamente, ser una mamá presente, la gente juzgando, pues también como ese deseo, porque es más un deseo que una necesidad de tener una pareja, alguien lo voy a dejar así y seguimos, alguien que te apoyara emocionalmente, económicamente, tener ese apoyo ahí. Y estabas joven todavía. Bueno, estás muy joven todavía, pero estabas mucho más joven. Bueno, Lau, no sé por dónde empezar. ¿Qué pasa? Resulta que en cuanto al tema el tema de pareja, yo no vi a mi padre después de los 4 años. Mi mami siempre fue súper rígida, como te digo. Entonces Milena desde muy chiquitica empezó a tener más una energía masculina que femenina sobre ella, ¿sí? Lo que yo te decía, desde muy chiquitica yo fui muy independiente, yo incluso ayudaba a mi mamá, aprendí a ser fuerte, entre comillas, porque cuando eres mujer y de pronto vienes con un patrón donde hay falta de tu padre, ¿sí? Una figura paterna, aprendes a volverte fuerte e inmune ante muchas cosas, entre comillas. Y yo siempre era la yo puedo, la yo soy capaz y yo no necesito a nadie, ¿sí? O sea, no necesito un hombre en mi vida para salir adelante. Pero detrás de todo eso, te puedo decir que si aquí hay mamitas solteras, de niños, de diferentes padres, igual, yo también en algún momento no me sentí suficiente. No me sentí suficiente para tener una relación con alguien más, no me sentí suficiente para poder aportarle valor a alguien, porque yo me acuerdo mucho que yo decía, ok, no puedo ni con mi vida, tengo una niña con una discapacidad que me demanda mucho tiempo, mi hijo que está muy chiquito, y yo decía, ¿qué le puedo brindar a una persona? ¿Cómo alguien se puede fijar en una pelada que no tiene su vida económica resuelta porque no sabe ni siquiera qué quiere con su vida, tiene 2 niños? ¿Quién se va a fijar en mí? No me sentía nada bonita, te lo juro, cero, o sea, cero, no me sentía... La autoestima por el piso. La autoestima por el piso, eso sí te lo puedo decir. Entonces yo me enfoqué tanto, Laurita, tanto en mi parte económica. Desde muy chiquita, obviamente, mi mami trabajó en casas de familia, pero yo tuve la oportunidad de crecer en una de esas casas de familia. Y yo me acuerdo que desde ahí yo decía, wow, hay otro estilo de vida, hay otras formas de vivir. Y yo desde ahí, yo me acuerdo mucho que yo me prometí de que cuando yo fuese grande, yo iba a tener todo ese estilo de vida. Yo decía, yo quiero una casa así, yo quiero un carro así, yo quiero viajar, yo quiero eso, yo quiero lo otro. Y cuando llega ese momento de mi vida en el que ya no dependía de alguien, porque después de haber pasado a depender de alguien, entro a tener una relación con el padre de mi hijo, donde él era el que proveía el hogar. Yo dejé de trabajar para estar pendiente de los niños y volver otra vez a decir yo puedo, yo soy capaz, yo no necesito de nadie. Me enfoco tanto en mí, me enfoco tanto en mi negocio, ahí es donde luego de haber sido empleada paso a querer emprender. Y yo te decía, ni siquiera fue querer, es que me tocó, porque obviamente eran 2 niños y aparte de eso pues la niña en las condiciones de Isa, yo necesitaba estar presente para ella y decido emprender, decido empezar mi negocio. Y o sea, me enfoqué tanto en querer que ese negocio funcionara al lado, o sea, mi negocio se volvió mi ilusión, mi negocio se volvió mi sueño, mi negocio se volvió mi foco, y en realidad en ese momento no me importaba una pareja, no me importaba una relación. No era tu prioridad. No era mi prioridad era estar estable económicamente, porque yo dije, jamás en mi vida voy a permitir que alguien me diga yo te di, tú no trabajaste, tú no hiciste, tú no fuiste capaz, tú dejaste, porque yo dejé mi carrera, dejé de estudiar, dejé de hacer una profesión por esto y decido hacerme responsable en mi vida, decido empezar a estudiar administración de empresas, prácticamente me faltaron 3 semestres para terminar mi carrera, ya te contaré el por qué no lo hice,
Pero decido enfocarme en mi negocio y empiezo a construir mi marca personal a raíz de querer un mejor futuro para mí y para mis Y hijos. para tus hijos. Decides emprender más por necesidad que por ese sueño de crear empresa. Aquí ya empezamos a dejar de romantizar el emprendimiento. Lo haces por necesidad. Me contabas que fuiste empleada, antes trabajaste en otras cosas. ¿Con qué decides emprender? ¿En qué año? Cuéntanos todo ese cuento. Bueno, realmente Lau te estaba diciendo, yo no fue que quisiera ni soñara con crear empresa, nunca se ha pasado por mi mente eso. Solo que cuando me separo del padre de mi hijo y quedo con mis 2 bebés, yo tuve que tomar una decisión un poco compleja, te estaba diciendo. Si es difícil empezar de cero con un hijo, imagínate con 2, con una niña con una discapacidad, ¿no? Yo simplemente un día hablé con el padre, con mi mamá, y le dije, mami, necesito que por favor te quedes con Isabela por un año. Yo fui y le dije a mi mamá, la niña, o sea, yo a mi mamá no le dije nada más, yo a mi mamá no le dije que me estaba separando, yo a mi mamá no le dije que estaba empezando de cero, yo a mi mamá no le dije muchas cosas. Y hago un paréntesis acá porque si alguna vez tu padre ha sido fuerte contigo, yo te digo, no lo juzgues, tu padre siempre lo único que va a querer es lo mejor para ti. Y lo que hizo que yo tomara esa decisión, y en vez de que buscara a mi mamá para irme a vivir a la casa de mi mamá con mis hijos, y que más bien yo tomara la decisión de decir, yo me tengo que hacer responsable de mi vida, tengo que buscar la manera de salir adelante sola porque es mi responsabilidad, mi mejor opción fue ir y entregarle a mi mamá a la niña. El papá respondía por la niña, mi mamá y mi papá amaban a mi hija. Yo por lo menos podía estar tranquila que Isabela iba a estar en muy buenas manos porque Isa me demandaba mucho tiempo para mí. Cuando yo me fui de la casa, obviamente mi mami no me perdonó en ese entonces que yo hubiera quedado embarazada tan seguido, no tenía una relación. A mí me acuerdo mucho, Lau, que mi mami me dijo, herida, porque estaba herida en su herida de padre, y me dijo, la veré a usted volviendo a esta casa con sus 2 hijos, después de que ese tipo la deje y yo tener que criarle a sus niños. Cuando pasa ese colapso con Fercho, yo me acordé tanto de esas palabras que yo dije, ¿desde cuándo existe eso en la calle? Hoy en día, aunque en ese momento fue doloroso, porque es duro que un padre sea fuerte contigo y tú no lo entiendes, hoy día yo agradezco que mi mamá me hubiese dicho eso, porque si mi mamá no me hubiese dicho eso, yo te puedo asegurar que posiblemente incluso yo aún estaría viviendo con mi mamá, me hubiese conseguido un trabajo tradicional como mucha gente, hubiese terminado mi universidad, hubiese ido a buscar empleo y estaría con mi mamá criando y cuidando a mis hijos mientras yo trabajaba para ayudar a mi mamá y ayudar en la casa y aportar en la casa. Eso hizo que obviamente yo dijera, yo tengo que poder. Mira, mi mamá nunca fue querida de Fercho, o sea, ella no quiso mucho al papá de mi hijo. Lo primero que mi mamá dijo, yo me acuerdo tanto, es, claro, usted prefirió ese tipo, prefirió su hijo y viene aquí a dejarme la niña. Tuve que aguantarme muchos comentarios de ella, de muchas personas que no sabían que yo estaba pasando por un muy mal momento, o sea, muy mal momento. Yo estaba literal en una habitación con Samuel fue el que tuvo que vivir ese proceso conmigo, gracias a Dios estaba muy chiquitico y no se acuerda de muchísimas cosas que tuve que pasar con él. Pero ese momento de mi vida fue muy doloroso, porque yo siento que en ese momento de mi vida fue donde yo me sentí más vulnerable que nunca, pero me sentí capaz de todo por ellos. Sí, o sea, como que yo era consciente que yo decía, esto es momentáneo, estoy en un reinicio de mi vida, yo tengo que poder. Y mientras mi mamá me decía, por ejemplo, usted prefirió ese tipo, usted prefirió su hijo, mientras mucha gente criticaba diciendo que era que yo había preferido al padre de mi hijo y había dejado, yo estaba sufriendo. ¿Pero por qué sola decidiste guardarte todo eso? Porque yo no necesitaba demostrarle nada a nadie, Lau. Porque yo siempre decía, Dios mío, tú sabes qué es lo que yo más anhelo, y dentro de mí lo que yo más anhelaba era poder darle una estabilidad a mis hijos y sobre todo a mi hija, pero para yo poder empezar con los 2 iba a ser imposible, Lau. O sea, de verdad yo digo que tesas las viejas, no sé cómo hacen con 2 niños, pero en mi condición
O sea, yo Isa no la puedo dejar sola con Samu. O sea, Isa en su condición especial ella a veces puede ser agresiva. Si me costaba a veces dejar, porque me tocaba, en muchas ocasiones me tocaba dejar el niño solo, te lo puedo jurar, un lapso de 6:30 a 8 de la noche que yo salía a trabajar solo en su habitación viendo televisión, muñequitos, y yo le marcaba el celular a ver qué estaba haciendo. Ahora imagínate que yo tuviese que dejarlo a los dos. Y son cosas que la gente cree que tu vida es perfecta. Y la gente le encanta juzgar, porque a la gente le encanta opinar de la vida de los demás, pero la gente no sabe lo que hay detrás de la puerta de tu casa hacia adentro. Y te lo juro, a mí en ese momento no me importaba. A mí no me importaba lo que pensara mi mamá, a mí no me importaba lo que pensara nadie al lado. A mí lo único que me importaba era que yo necesitaba salir adelante, que yo necesitaba trabajar y hacer que mi negocio me funcionara. Entonces llegó un momento de mi vida en el que Dios sabe cómo hace sus cosas. Tengo un pequeño problema con la chica donde yo trabajaba y el papá de mi hijo, te voy a decir la verdad, él siempre me impulsó a emprender, siempre me impulsó a emprender. Me dijo, Milena, ¿por qué no emprende? Mire que el niño a veces queda solo, usted, su hija, está con su mamá, miremos la manera en que usted se puede atraer a su hija. Y él me dice, ¿qué necesita? Dígame usted qué necesita para que pueda empezar. Y real, contó con él y el papá de él. Yo me acuerdo que compramos una silla de uñas de segunda, un lavacabezas y unas cosas, y ahí empieza toda la historia de Estudio Milena Ortiz. Y Estudio Milena Ortiz se hizo muy reconocido, todavía es muy reconocido. Ya vamos a avanzar más a esa parte de qué pasó con el estudio, pero adquiriste reconocimiento muy pronto, creciste de una forma que yo creo que no esperabas. Sí, pues ahí es donde yo digo, yo creo que Dios no se queda con el trabajo de nadie, mi lado, ni con el dolor de nadie cuando tú haces lo que tienes que hacer. Y la verdad es que sí, yo decido empezar incluso con una silla rimas. Pasa un año para que mi hija vuelva a mí. Mira, cuando yo empecé, por eso es que yo digo lo que hablábamos, todo el mundo romantiza el emprendimiento. O sea, todo el mundo muestra lo bonito en redes sociales, todo el mundo, pero nadie te dice lo que hay detrás de un emprendimiento, de querer crear empresa. Mira, Lau, cuando yo empecé, obviamente no tenía el reconocimiento que tengo hoy día, no me llegaba la clientela que me llegaba hoy día. Yo dejaba a mi hijo a las 8 de la mañana, yo lo tuve que meter a un bienestar y de verdad, pues para mí fue durísimo porque Samu no venía acostumbrado a eso, pero pues era lo que yo podía darle. Lo metí a un bienestar de esos del barrio. Yo me conseguí un trabajo en un restaurante, yo me seriaba, Lau, y yo decía, bueno, lo que me pagan, me acuerdo que me pagaban 18,000 pesos el turno de 10 de la mañana a 1:30 y me daban mi almuerzo. Yo me acuerdo que yo decía, juepucha, por esto al mes son 400,000 pesos lo de mi arriendo. Dije yo, el papá del niño me da lo de la comida de él, yo me tengo que levantar con lo que yo sé hacer, lo de mi comida. Te lo juro. Yo salía de la 1 de la tarde de ese restaurante y yo corría a recoger a Samuel porque yo no dejaba el niño hasta las 4. O sea, yo iba y lo recogía de una vez y me lo traía para la casa, para la habitación donde yo vivía. Yo llegaba, yo abría y empezaba. Tú podías pasar un día a las 10 de la noche y tú me encontrabas a mí arreglando uñas. Tú podías pasar un domingo a las 11 de la noche y tú me encontrabas a mí arreglando uñas. Y a mí no me importaba la hora que fuera, el día que fuera, o sea, yo tenía un foco, Lau. Yo tenía un foco y mi foco era poder traerme y vivir a mi hija conmigo, pero para poderme traer a vivir mi hija conmigo y tener al niño también, yo necesitaba tener algo que ofrecerle, algo estable. Podríamos decir entonces que tu historia en el emprendimiento fue, trabajabas todas esas horas más por necesidad y por tener que, por reunir y tener algo para poder tener a tus hijos bien, y no por amo lo que hago y no importa que trabaje 12 horas porque amo lo que hago. Exacto. Mira, yo hago esto desde que estaba muy chiquita. Incluso mi mejor amiga siempre me decía, nena, pero es que tú lo que haces lo haces muy bien, ¿por qué no lo haces? Y yo le decía, nena, a mí me gusta, yo no digo que no, yo hago muy bien esto, pero yo no me veo haciendo esto toda mi vida, le decía yo. Pero agradezco esa profesión porque si yo no hubiese sabido hacer arte en ese momento, Lau, no hubiese encontrado otra manera de ser independiente, ¿sí? Entonces realmente no lo, digámoslo así, que wow, no era mi pasión, pero era tan consciente de que en ese momento era una bendición para mí eso que yo sabía hacer, de que me enfoqué en ser la mejor en ello. Y lo lograste. Me enfoqué en ser la mejor en ello para poder brindarle algo a mis hijos, ¿sí?
Y así pasa un año, duré trabajando 6 meses en ese restaurante. Cuando ya veo que empiezo a tener o sea, como que ya me llegaba clientela, uñas, todo, yo dije, ok, ya esos 18.000 pesos que me hago me los puedo hacer perfectamente acá, ya suelto. Siempre fui muy ahorradora, mi mamá me inculcó mucho el tema del ahorrar. Entonces cuando yo ya decido el ser literal, te puedo jurar que yo ni comía con tal de ahorrar plata, o sea, mi foco era ahorrar, 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 y yo todo lo que ahorraba lo invertía, ahorraba, lo invertía. ¿Qué es lo que pasa con muchos emprendedores que yo veo? Yo no soy estudiada ni tengo el poco de cosas, pero sí algo que yo tenía claro es que cuando tú emprendes y empiezas cualquier tipo de negocio, tu negocio necesita tener una inversión. Y si yo quería volverme la mejor, porque te digo algo de corazón, como la milenaria siempre ha sido tan vanidosa, yo decía, si yo voy a tener un negocio en un barrio, mi negocio no va a ser el negocio del barrio, mi negocio va a ser el negocio del barrio. Y como yo quería que fuera el negocio, yo tenía muy claro que tenía que invertirle a ese negocio. Entonces mi foco era ahorrar, 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 ahorrar. O sea, ahorrar, te lo juro. Tú vieras mi familia, pobrecito, tú nunca sacas a esos niños, pobrecito, se venía a comer un helado, pobrecito. O sea, yo decía, si la gente supiera que ir a comerse un helado cada si sea con tus hijos son 50, 60 mil pesos, cada 8 días al mes son 200 mil, son en el mes. O sea, yo todo les sacaba cuenta, Lau, todo les sacaba cuenta, te lo juro, a todo les sacaba cuenta, a todo. Pero a mí no me importaba. Y así es como empiezo a comprar cosas, y empiezo a comprar cosas. Pasa un año y desocupa en la casa ahí al lado donde yo tenía el estudio. El señor todo bello, todo querido, ni siquiera me conocía. El mismo señor que veía y me dice, mamita, como usted siempre me ha dicho que se quiere traer a su hija, pero usted es el punto acá, yo voy a hablar con el dueño de la casa para que le deje la casa a usted. Yo la respaldo, yo le firmo como fiador, porque el dueño de la casa ni me conocía. Pásese, confía en Dios que usted el negocio le da para que pueda pagar el arriendo. Claro, yo en el aparte estudio pagaba 350 mil pesos, allá iba a pagar 600 mil más recibos, que aunque uno hoy día lo ve poquito, en ese momento para mí era mucho dinero. Y con 2 hijos sola. Y con 2 hijos sola, pero mira, a mí lo único que me ilusionaba era que si yo me pasaba para esa casa, yo iba a poder traerme a mi hija. O sea, yo iba a poder tener a mi hija conmigo, o sea, yo decía, Dios mío, yo sé que tú a mí no me vas a desamparar. Y literal me paso por esa casa y llena de miedo, porque sí que tenía miedo, porque era una responsabilidad muy grande. El señor que me firmó como codeudor había confiado en mí, el abuelo de mi hijo también me sirvió como codeudor. O sea, yo decía, no tengo otra opción, tengo que poder, o sea, se los digo de corazón, o sea, a mí no me prestaban ni atención, yo estaba reportada por todas partes, o sea, un crédito, nada, o sea, nada, yo no tenía la posibilidad de nada, con las uñas, con lo que tenía, pero sentía aquí en mi corazón que eso es lo que tenía que hacer. Y llena de miedo empieza todo a marchar, me traigo mi hija y como mi ilusión era traerme a mi hija, siento que ya mi foco por completo ya era empezar a crecer en el negocio. Llega pandemia. Porque pandemia fue un antes y un después para todo el mundo. Uy, pasó un plato de comida rica. Llega pandemia y ahí yo agradecí mucho a Dios tener mi negocio, agradecí mucho a Dios haber sido tan ahorradora, pero yo no trabajé los 3 meses porque Isa en ese tema también era asmática, o sea, entre sus tantas condiciones era asmática, entonces para mí era pavoroso por el tema de no trabajemos a escondidas, no era capaz, me daba mucho miedo. Y ahí es donde yo te digo, es duro crear empresa aquí, es duro porque tú puedes montar un negocio, pero la cuestión es sostener el negocio. Y viene pandemia y nos cachetea a todas aquellas personas que tal vez no tenían un ahorro establecido para un caso de emergencia, que estaban apenas empezando sus negocios, ¿sí? O que pagaban nóminas, o sea, se cerraron cientos de negocios, emprendimientos, todo. Yo no tuve que, pues como tal, a Dios gracias, como te digo, me pude sostener esos 3 meses, pero pandemia se abrió una puerta súper grande para todo lo que tiene que ver con todo el tema de redes y de cómo podemos digitalizar nuestros emprendimientos, ¿no? Mira cómo muchas personas también dejan de pagar arriendos para empezar a tener sus propias páginas y darse a conocer. Y ahí fue donde llegaba Valentina Quintero a mi vida, que la Vale, te puedo decir que para qué, pero
Yo ya tenía, digámoslo así, me iba bien, pero las redes sociales le abrió la puerta a su mediano. O sea, llega Valen, yo me acuerdo tanto, con un proceso súper mal que le hicieron, donde casi literal la dejan calva. Ella dice peli maldita, siempre dice que ella era peli maldita. Y la verdad fue que yo le dije a Valen, sin ningún interés, yo le dije, Valen, déjame hacerte un tratamiento, yo te hago un tratamiento, empezamos a recuperar tu cabello, tranquilo, no tienes que hacerme publicidad. O sea, la verdad, mi intención, yo como no sabía nada de redes sociales, Eras mi nueva. intención era como que yo le veía el cabello, yo como que, ay, pobrecita esta niña, de verdad, casi la dejan calva. Y empiezo yo a hacerle ese tratamiento. Valen empieza a ver un cambio desde el primer momento y esa niña empieza a volverse como loca, a publicarme y a recomendarme por todas partes. Obviamente ella hizo su parte de recomendarme y ya la parte de sostenerme y crecer pues dependía de mí, ¿no? Y empiezan a enamorarse de mi trabajo y empiezan a ver el resultado. Milena decide empezarse a especializar en ello porque lo que yo te decía, yo decía, me está llegando gente bien, yo también tengo que estar preparada. Tengo que estar al nivel. Gente. ¿Y eso qué significaba? Tener que empezar a estudiar. Hubo un momento en el que yo tuve, como te digo, te acuerdas que dije, estaba haciendo administración de empresas. Yo tuve que decidir entre, o estudio administración de empresas o le invierto a mi negocio. Era, o sea, 2 niños independientes, o sea, no me daba para tanto mi economía por muy bien que me estuviera yendo. Entonces dije, Mile, seamos realistas, estás haciendo administración de empresas, pero tú no vas a trabajarle a nadie. Mientras que si le inviertes a tu negocio, te capacitas en tu negocio, le inviertes a tu negocio, pues igual eso va a ser inyectado para ti, para tu capital y para tu crecimiento. Así que decido capacitarme, decido viajar a Bogotá, a Medellín, empezar a especializarme y boom, o sea, Mile empieza a crecer. Pero Mile empieza a crecer tanto que llega un punto en el que ya cuando Milena se da cuenta trabaja de domingo a domingo. ¿Sí? O sea, Y te habías llevado a tus hijos, llega un punto entonces que te estaba consumiendo el trabajo. exacto. Y teniendo a tus hijos, que era lo que tanto querías, los tenías, pero no les estabas dedicando tiempo, me imagino. Tal cual. Empieza Milena a tener ese estilo de vida que había querido, empieza a mejorar esa calidad de vida por allí para sus hijos. Milena se va a vivir a un conjunto al que solo llegaba a dormir con sus hijos. No tenía tiempo de salir con mis hijos. Yo siempre cuento de esta manera muy bonita porque de verdad ahí es donde uno entiende que no todo es el dinero es importante, muy importante, o sea, hace parte fundamental de la vida, pero en los niños no es importante. Yo me empiezo a dar cuenta obviamente que yo estaba llegando a dormir con mis hijos, los veía al despertar y ni siquiera un domingo, porque un domingo lo único que yo quería era descansar. Igual empiezo a conseguir niñas, empiezo a crear un equipo de trabajo, ¿sí? Pero resulta que en este gremio, no sé en los otros, pero en este gremio, lo normal es que la gente dura contigo 2, 3 años, ellos se vuelven muy buenos, se independizan, ¿sí? Y tú tienes que empezar a cambiar de personal. O simplemente el que es bueno en este ámbito se independiza, porque pues hoy por hoy todo el mundo quiere independizarse y es normal, ¿sí? Pero ahí es donde viene el tema de que yo te digo, todo el mundo romantiza el emprendimiento, pero no es fácil conseguir buenos empleados, no es fácil conseguir personas de verdad que sean responsables, que sean comprometidas, que se enamoren de su trabajo y que se apasionen tanto con tu negocio como te apasionas tú, porque solamente tú sabes cuánto te costó una marca, cuánto te costó crear tu negocio, solamente tú lo sabes. Y llega ese punto en el que de verdad te lo digo, me sentía cansada. O sea, me sentía cansada porque si yo no estaba, realmente el negocio no funcionaba como era. Si una chica no iba, eran clientas que se quedaban sin atender y yo tenía sí o sí que solucionar. Llegó un punto tanto en el que Samu, me acuerdo tanto un día que se me dijo, un día como a las 7 o 8 de la noche, llega una cliente y delante de la clienta Samu le dijo, mi mamá no te va a atender porque si mi mamá te atiende, ella no se acuesta con nosotros y mi mamá dijo que iba a ver una película con nosotros. O sea, para mí eso fue como que, ahí yo dije, o sea, a tus hijos no le importa una play, a tus hijos no le importa si vives en un conjunto, a tus hijos le importa el tiempo de calidad que tú le dedicas a ellos. Y haces entonces ese balance, estabas en un muy buen punto con tu negocio, tenías a tus hijos contigo, tenías la vida que soñabas, pero no estabas feliz. No. ¿En qué momento dices, hasta aquí llego? No fue que yo dijera hasta aquí llego. Ya entra ahí sí una necesidad, o no una necesidad, pero sí yo ya había momentos, no sé si alguna vez te ha pasado, Laura, de el tema de las metas.
cuando logras esa meta, siempre hay algo más, siempre hay algo más. Entonces llega ese punto en mi vida en el que yo me pregunto, ok, Milena, tienes 29 años, casi 30, ¿realmente esto que estás haciendo es lo que tú querías para ti? O sea, no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo para tus hijos, sí tienes una solvencia económica, sí estás empezando a mejorar tu estilo de vida, pero ¿esta es la calidad de vida que querías para ti? Y mira, yo empecé a hacerme muchas preguntas y empieza la balanza, ¿no? Y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? Yo ya estaba en un punto en el que toda la gente me admiraba. Mire, qué tesa, cómo lo has logrado, tu negocio, o sea, era súper lindo, pero yo lo digo, o sea, mi negocio está en un barrio, Ale que está acá. Pero era increíble cómo tú veías mi negocio en un barrio muy lindo y tú veías BMWs, Audis, afuera de mi casa. Pudiendo ir a un estudio en la mejor ubicación, con la mejor locación, con todo el estilo que tú quieras, pero iban a mi Llegaban negocio. a ti. Y yo decía, ok, Milena, o sea, si esta gente que puede pagar lo que sea por llegar a ti, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? O sea, yo decía, sí, ok, súper, pero no me llenaba. O sea, realmente no me llenaba. No, y no eras una mamá presente. Tu hija me imagino que te necesitaba bastante y a ti te estaba consumiendo el trabajo y pues no era lo que querías porque tu motivación, además de construir algo, siempre han sido y en ese momento eran tus hijos, todo por mis hijos y ahora... Resulta que eso por lo que tanto trabajé para mis hijos no lo estaba disfrutando con mis hijos, ¿sí? O sea, entonces es loco, pero es real. Y llega un punto de verdad en el que en un momento con lágrimas en mis ojos, cansada, porque te juro, todo el mundo, sí, Mile, que tesa, súper tu negocio, admirable lo que has construido, cómo haces para construir, cómo hiciste, pero nadie se pregunta cómo se sentirá Mile, cómo está Mile, qué pasa con Mile, o sea, y nadie tiene por qué preguntarte, porque cada uno tiene su vida y cada uno tiene su historia, ¿sí? Pero te lo juro, yo me sentía mal, yo me sentía cansada, yo me sentía frustrada, porque yo sentía que a mis 30 años yo no conocía nada, yo amo los deportes extremos, yo estudié hotelería y turismo, estaba muy chiquis porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver como con el interactuar, el salir, y yo sentía, esto no era lo que tú querías, Mire, esto no es lo que tú querías para tu vida, pero pues era lo que tenía en ese momento. Lo que te estaba dando de comer. Construir lo que me estaba dando de comer. Y en ese momento, como te digo, con lágrimas en mis ojos, pidiéndole algo diferente a Dios para mi vida, llega este negocio a mi vida a cambiarlo todo. Y yo te voy a decir algo, no fue el negocio lo que hizo que yo tomara la decisión de querer empezar con un extra. Y empieza toda esa travesía del network marketing, porque es una red en mercadeo, con bebidas 100% saludables. Y me empiezo a enamorar de estas bebidas, vuelvo a mi hija a testimonio, porque resulta que Isa, ya cuando empieza en su preadolescencia, a los 11 añitos más o menos, ya ella empieza a ser consciente de la discapacidad que tiene. Ella ya me empieza a decir, mamá, ¿y yo cuándo voy a empezar a hablar bien? Mamá, ¿a mí cuándo se me va a arreglar el pie por completo? Me doy cuenta que ella no socializa, que ella come sola en el colegio aparte de otros niños. Y yo me decía, ¿yo por qué no me he dado cuenta de todo esto? O sea, yo estaba tan enfocada en mi trabajo que yo no me daba cuenta de que aunque mi hija no era partidaria de un bullying, porque gracias a Dios en el colegio donde está la quieren, me pude dar cuenta que mi hija siempre estaba sola. Entonces yo decía, no puede ser posible, o sea, no puede ser posible. Isa la veía a la psiquiatra cada 3 meses, su comportamiento era, o sea, no te imaginas, solo quejas en el colegio, me le pegaba todo el tiempo al niño, era súper agresiva, pero era que yo no estaba viendo el trasfondo de todo y era que realmente mi hija se estaba sintiendo sola, mi hija estaba siendo consciente de que ya tenía una discapacidad, de que no le estaba permitiendo socializar con otros niños como ella quería. Y empecé yo a observar una bebida que se llama OFF, que es para la parte cognitiva de tu cerebro y mejora la relación con el sueño y todo. Y empiezo a darle esta bebida a Isabela. Isa empieza a dormir adecuadamente, Isa empieza a controlar su ansiedad, Isa empieza a dejar las pastas de la ansiedad. Isa pasa de ver a un psiquiatra cada 3 meses a verlo cada 6 meses, después una vez al año. Isa pasa de ser la niña problema en el colegio a ser una de las mejores niñas con comportamiento en el colegio.
Isa pasa de yo no poderla dejar sola un instante con su hermano porque me le pegaba, Sí, y mira que de todos esos problemas con su hermano, obviamente porque yo creo que ella se sentía frustrada y la única manera de poder Quería soltar eso atención. y tensión era a través de su hermanito, ¿sí? Que pobre Samu, de verdad, Samu, mi hijo ha tenido que ser el hermano mayor siendo el hermano menor, ¿sí? Pero ahí fue donde yo me di cuenta de que yo decía, Dios mío, si este sobre pudo ayudarme a mí como mamá, ¿cuántas mamitas no habrán allá afuera con niños con hiperactividad? ¿Cuántas mamitas no habrán allá afuera con sus hijos sufriendo de depresión, de ansiedad? Y los drogan, se tienen que drogar y no saben que existe un producto como estos, Lau, que les puede ayudar. Entonces ahí es donde yo veo una oportunidad de negocio que me permite no solo generar un ingreso como lo estaba haciendo con mi negocio, ¿sí? Sino que me permite, uno, impactar otras vidas y dos, Ser una mamá presente. Ser una mamá presente, porque realmente yo lo único que necesitaba era mi celular y pues tener acceso a internet y, o sea, hablarle a todo el mundo del producto. Y ahí es donde empieza ya esta última como etapa de mi vida donde yo le digo a la gente, hay un antes y un después de una milenia. Y a eso te dedicas ahora, has impactado la vida de muchas personas, estás con tus hijos, ahora Isa que está adolescente te necesita mucho más, te sigue pegando duro el tema de ser una mamá soltera. No, mira, yo agradezco inmensamente a Dios, fue un cambio brutal, porque tuve que enfrentarme con él. Mili, ahora cómo así, y tu negocio. ¿Qué pasó? Si te iba muy bien. Si te iba muy bien, yo te vi, trabajaste muy duro para lograrlo. Pero como te digo, o sea, yo decía, ¿por qué no entienden que es que no todo es dinero? ¿Y por qué no entienden que detrás de un reconocimiento, detrás de una marca, detrás de una empresa, hay una persona? O sea, hay un ser humano que también quiere vivir su vida, hay un ser humano que quiere ser feliz, hay un ser humano que quiere ser más que estar 8 días a la semana, 8 o 10 horas metidas en un lugar. Y ese negocio me estaba permitiendo, o sea, poder estar con mi hija en todas partes. Hoy por hoy yo me disfruto mis hijos, hoy por hoy, imagínate, puedo estar acá, posiblemente tendría que estar en mi negocio allá sentada, ¿sí? Puedo estar con mis hijos toda una tarde y nadie me va a decir nada. Estoy ayudando a impactar la vida de muchas personas porque detrás de esta historia que yo te cuento hay más de 100 historias en estos momentos conmigo. Mujeres que no creen en ellas, mujeres pasando por una situación muy difícil, mujeres queriendo volver a empezar de cero. Y este negocio volví o sea, yo le digo a la gente, mira, en 1 año y medio que yo llevo en este negocio, yo he hecho lo que no he hecho en 30 años de mi vida. O sea, así lo describo. Milena, ¿descartas ya por completo la idea de crear empresa otra vez? ¿Quisieras volver a abrir el estudio o no sé, otra idea? Estudio en Artis, yo siempre lo digo, no lo he desistido, solamente que hoy por hoy entiendo que no quiero crear empresa sola, ¿sí? Porque no es fácil. No quiero ser esclavo de mi empresa, quiero poder realmente crear oportunidad con mi empresa, generar empleo, pero como siempre me he destacado por aquí, lo que hago lo hago bien, quiero que esa empresa sea realmente con un personal realmente capacitado para que aunque Milena no esté presente, las personas se sientan súper bien atendidas. Es mi sueño, es mi foco en el momento, quiero de verdad hacerlo, no sé Dios que tenga deparado para mi vida, porque si algo te puedo decir, Lau, es que yo me siento muy feliz en estos momentos. Milena, ¿qué te inspira? Me inspira poder ayudar a muchas personas a cambiar su calidad de vida como lo podía hacer yo. Para terminar, ¿qué mensaje quisieras dejarle a la gente que te está viendo? A las mujeres, mujeres, mamás, papás, algunas familias que tengan algún hijo con discapacidad, mamás solteras, gente que está emprendiendo, porque es que hablaste de tantos temas, entonces tu mensaje va como para una comunidad o varias comunidades que quisieras decir. Pues bueno, uno, si eres mamá y mamá soltera y de pronto con un hijo con discapacidad, agradece y honra a Dios que haya traído ese maestro a tu vida, ¿sí? Porque las mamitas que tenemos niños en ese tipo de condiciones, te puedo decir que es un maestro en tu vida, es un maestro que vino a mostrarte de lo que eres capaz de hacer. Y si en estos momentos tal vez no te sientes en la mejor situación, si en estos momentos sientes que no puedes, sientes que no sabes cómo,
pídele a Dios que te dé la serenidad ante todo, porque yo siempre lo digo, hónralo, y por ese hijo, o sea, vas a poder, o sea, aunque sea difícil, vas a poder, ¿sí? Siempre se puede. Si eres, si eres un emprendedor como lo fui yo, si estás creando empresa, si llega un punto de tu vida en el que te sientas cansado, si llega un punto de tu vida en el que crees que es más importante el que irán que tu propia paz, escoge tu paz, Lau. O sea, yo escogí mi felicidad, ¿sí? Y no el que irán. Imagínate, si hubiese escogido el que irán, me hubiese creado viviendo detrás de una empresa linda a la que todo el mundo dice, ok, Milena, fuiste capaz. Pero si eres emprendedor, lo más importante de ser emprendedor y crear empresa, yo creo que es que te sientas feliz realmente con la empresa que tienes. Si te sientes feliz y sientes que es como te ves a futuro haciendo lo que haces, o sea, espectacular, ¿sí? Yo no juzgo a la persona que emprende, porque vuelvo y te digo, no es fácil emprender, no es fácil sostener una empresa. Y si eres una loca soñadora como yo, que quiere impactar muchas más vidas, que quiere mostrarle al mundo que hay diferentes formas de vivir la vida, de que sí se puede llegar a tener mucho más de lo que soñamos, quiero decirte que sé valiente. Y ser valiente no es decir lo voy a hacer, sino que hoy aprendimos algo, es que realmente ser valiente es que aún con miedo, como lo tuve yo muchas veces, aún con mucho miedo de volver a empezar, aún con no tener absolutamente un respaldo de nada, cerré mis ojos, confié en Dios. Te lanzaste. Me lancé al ruedo y pude. Y seguiré pudiendo, y siempre podemos, Milena. Milena, gracias por compartir tu historia, por contarnos tantas cosas que a lo mejor no habías hablado con muchas personas. Gracias por la confianza, por inspirarnos, por enseñarnos, y de verdad gracias por estar acá. No, Lau, gracias a ti, de verdad, espero haberles podido aportar algo a todos, en alguito. Y a ustedes gracias, y nos vemos en otro episodio. Chao.